El fin de todo, dijiste algo bien puntual, ¿verdad? Llevar con más allá al púlpito a platicar de cosas que normalmente no podemos hablarlas en la iglesia. Yo considero que así es Jesús, ¿verdad? Y comenzamos. Qué bueno poder tenerte aquí en Más Allá del Púlpito, tu podcast favorito. Y hoy tenemos una dinámica muy emocionante. Yo creo que todos podemos ver esto. ¿Conocen esto? Es la Biblia. Y esto es Factos Map, una sección en la que nosotros pues hablamos cosas que hemos aprendido de la Biblia, detalles que tal vez no todos podemos ver al principio. Y de eso se trata, de ir aprendiendo de manera progresiva. Pero cada episodio tiene algo especial. Y no sé si vieron el episodio número 17, donde sale Kay y Gus. Por ahí les vamos a dejar el link. Shua, ¿qué pasó? Contanos, ¿qué pasó con tu carro? ¿Encontraste tu carro al fin, no? ¿Qué tal, mucha? De verdad, fíjense que pasé 2 semanas sin carro porque Luis utilizó los poderes. Entonces solo me trajo a mí y se lo olvidó traer el punto de carro. Yo sentía mucha pena usarlos. Porque ustedes saben de que no todos tienen esa capacidad como nosotros. Sí. Pero yo dije era necesario porque Gus estaba perdido por, no sé, en un restaurante andaba. ¿Y vos dónde andabas? Yo camino al puerto, creo que era. Del puerto venía para acá. ¿Así? Y un pan nos trajiste y no fue. A comer un pan vos porque venía tarde. Pero gracias a Dios lo pude encontrar. Él está esperando sus... Para los que tenían dudas, primero que nada, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, donde nos estés viendo. Y segundo, el Madrid. Y tercero, el pan, que sí se lo comió Gus, o sea, sí se lo comió Yeshua. Aquí no desperdiciamos comida, no vayan a pensar que tiramos el panito. De hecho, hasta Yeshua compartió con nosotros. Aquí sí lo que algo hacemos es comer ustedes. Sí, directo desde Quiché. Directo desde Quiché, tierra feliz. Directo desde Quiché. No, ahí sí que cada episodio tiene su esencia y créanme, cada episodio es elaborado con mucho amor, con mucha pasión, porque lo que nosotros queremos es que el evangelio llegue a tu vida, pero no de una manera convencional, sino de una manera extraordinaria. Así que hoy en Factos Map tenemos algo muy especial para ustedes. Y quiero iniciar con esta pregunta. ¿Qué pasaría si Jesús tuviera un podcast? Buena pregunta. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué temas hablaría? ¿De qué personajes él hablaría actualmente? ¿Y a quién invitaría? ¿A quién pensarían ustedes que invitaría? Yo digo que para empezar, para abrir con broche de oro, nos invitaría a nosotros. Sí. Contratado. Sí, mucho gusto. Gracias. Contratado. De tomar las manos así. Y vos así también. Y así. Contratado. No, puchis, yo pienso que sería una bomba. Si es de invitar a alguien, invitaría a Juan el Bautista como primero, porque con él empezó su ministerio cuando fue bautizado. No, y solo con lo que Juan vio, que dice que el cielo se abrió y escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Ajá. Qué experiencia la que pudo haber recibido Juan y podría haber expuesto en el podcast. Sí, por supuesto. No, imagínense, o sea... Tomando en cuenta que eran primos, ¿no? Imagínense que Jesús y Juan estuvieran acá. De hecho, Jesús está en todo lugar. Pero está sentado a la diestra de Dios primeramente y se manifiesta. Pero Entre nosotros. Sí, tomando en cuenta que él hiciera el podcast. Digamos que Jesús, y tomando en cuenta que aquí estuviera Juan y Jesús, ¿cómo explicaría Juan cuando él escuchó la voz del cielo diciéndole a Jesús, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia o contentamiento? Qué extraordinario. Yo me he asustado con historias o cosas que me han pasado. ¿Algunos de ustedes han escuchado voces o han tenido sueños raros? ¿Sí? Sí. Bueno, me la pueden barajear o explicar de diferentes maneras por qué lo escuché, pero mi reacción es susto, me asusté. Exacto, asombro porque lo escuché. Imagínense a a Juan escuchándole a la voz del cielo diciéndole a Jesús eso, porque ahí había multitudes que fueron testigos de eso. Sí. Y aparte de eso, no solo la voz, nos estamos también obviando de que
descendió el Espíritu Santo como paloma del cielo Sí, como, y posó sobre él. Reposó, creo que hizo. sí, Reposó sobre él como paloma. sí, O sea, busquémoslo, pero qué impactante eso, porque yo digo, o sea, Bastante. ver ese tipo de situaciones hoy en día es locura. no, y que la palabra de Dios describe la voz de Dios como un estruendo, como un relámpago. Entonces, imagínate cuando hay una tormenta y empieza, y es algo que hasta muchas personas que están distraídas llegan a sorprenderse por el gran Sí. sonido que es la voz de Dios. Y ahora imagínate lo que sintió Juan, que él estaba acostumbrado a bautizar. Ujú. Él bautizaba, pero él recibió algo diferente al bautizar a Jesús. Fue como un rompimiento, un inicio de una nueva temporada para la tierra, porque había llegado el Salvador, e incluso él lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él anunció. No, y también yo les quería leer, lo que estamos hablando está en Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Me voy a saltar un poquito al 16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo quiero agregar algo a lo que acabas de decir, Sí, porque no es lo mismo ser bendecido que bendecir a otros, sí, ¿verdad? Y que el Hijo de Dios haya sido el que haya dicho que Juan fuera el que lo bautizara. Recordemos que eran primos, sí, eran primos. era hijo de Elizabeth, que ya se conocían desde el vientre, porque hay una parte de la Biblia donde María sale al encuentro de su prima Elizabeth. No sé si recuerdan esa historia, y viene, y ahorita se los voy a leer. Que le metió la patada a la Pero, sí, y dice en la Biblia, sí dice, o sea, cuando Elizabeth se acerca a María, dice que el embrión, el hijo que estaba dentro de Elizabeth saltó, sí. porque sintió la presencia de Jesús. Y aquí voy a tirar el primer facto, el embrión ya tiene vida, El embrión. desde ahí ya tiene vida, por eso Pro vida. no podemos decir aquí somos pro vida, porque la Biblia es pro vida, considero, porque Sí. porque aquí podemos ver claramente cómo el embrión ya teniendo vida pudo sentir la presencia de Dios. Sí, no había nada. Salmos 150 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabe a Jehová. Y alabanza es exaltación. Entonces, al sentir la presencia de aquel que estaba del otro lado, el otro vientre, la otra casa, el otro Lo percibió. lugar, lo percibió, entonces saltó. Y qué fuerte. Entonces ya eran primos, ya se conocían desde el vientre. Y ahora encontramos a un Juan que posiblemente tuvo muchas crianzas o aprendizajes, anécdotas con Jesús. Y le sale al encuentro y sabía quién era Jesús. Porque dice la Biblia, dice la Biblia un poquito para entrarlos en contexto de que Jesús desde niño ya estaba con los doctos de la ley. Sí, era diferente. Era un niño que cuando se le perdió a José y a María y lo encontraron, ¿dónde fue que lo encontraron? En el templo, estudiando la palabra, en las sinagogas. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? En los negocios. En los negocios de mi padre me conviene estar. Entonces él desde niño estaba lleno de sabiduría. Y conocía su propósito. O sea, empezó a conocer su propósito. Porque Juan y Jesús tenían un propósito diferente. Más no estaban separados, sino estaban alineados a un mismo camino. Pero lo que decís es cierto, Jesús desde muy pequeño ya tenía noción de un propósito mayor. De un propósito mayor. O sea, tal vez él no sabía, yo voy a salvar al mundo. Pero sí sabía que había responsabilidad en él. Sabía que tenía un propósito. Sí, o sea, aunque nosotros actualmente no tengamos claro nuestro propósito de vida, a qué nos vamos a dedicar, qué vamos a hacer más adelante, sí, siento que el único hecho de poder tener la palabra de Dios como un camino, como un mapa, ya nos puede dar una noción de que, aunque no tenga todas las respuestas actualmente, sí tengo una meta en común, que es estar cerca de Dios en la eternidad. Así es. Estar cerca de Dios en la eternidad.
Y Jesús lo tenía claro. Él quería estar con Dios. Él quería estar cerca del Padre. Y por eso fue que Dios le dijo, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. ¿Por qué? Porque este hace mi voluntad. Porque este tiene la meta fija, tiene los ojos puestos en mí. Entonces, eso es lo que hace que, siento yo, que sea transformada nuestra vida. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada en Jesús, en el propósito de estar cerca del Padre. Yo podría decir ahorita, aquel que su corazón está dispuesto a ser bendecido por otros, es un corazón que tiene complacencia en el Señor. Sí. Porque Jesús, como les decía, por medio de Juan, no necesitaba realmente ser bendecido. Pero él, por cumplir el llamamiento, como lo hablabas, Brian, ahorita, él dejó, en este tiempo, permitió que Juan fuera el que lo bautizara, porque él era el que iba a abrir el camino, porque estaba escrito, porque lo decía Isaías, busca la lama en el desierto, preparad las sendas al Señor. Juan el Bautista fue el que empezó a preparar el camino para el Señor. Y él lo decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se acerca. Jesús era el reino que se estaba acercando. Entonces, y Juan agregaba, del cual no soy digno ni de apretarle, creo que es, sus de amarrarle los zapatos. De amarrar sus sandalias. ¡Qué tremendo! Entonces él ya estaba preparando el camino y todos empezaron a ver a Juan el Bautista. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Ahí en el versículo que estábamos leyendo, que ellos empezaron a murmurar entre ellos, los fariseos, ¿verdad? Sí. Porque ellos esperaban un reino distinto al que Jesús vino a mostrar, ¿verdad? Sí, ellos querían a un conquistador, a alguien que... tal vez proveniente del Imperio Romano. Dictador, sí. O un dictador. Alguien que viniera a hacerle golpe de estado al que estaba en ese momento. Y Juan viene y les llama a ellos rápidamente generación de víboras. Generación de víboras. ¿Ese es Mateo? No lo había leído todavía, pero ese está ahorita siempre en el Mateo capítulo 3, se los voy a leer ahorita. Sigan hablando, sigan viendo. Sigan viendo. Sí, no, pero era por eso, o sea, los fariseos, y le hablo a los fariseos, a nuestros haters. No, siento que lo que los fariseos tenían la Biblia memorizada, sí, mas no tenían un propósito claro. O sea, ellos lo veían como lectura. Aquí está Mateo 3:7, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautizo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué? Porque ellos iban con una mentalidad distinta. Ellos, la Biblia no la miraban como un estilo de vida. Ellos lo habían encajonado como unas reglas. Como reglas. Que por eso lo hago, voy a perder. Ellos estaban bautizando, mas no iban con un corazón arrepentido. Sí. El problema de la iglesia, siento yo, que es no reconocer el reino de los cielos o no poder entender el reino de los cielos muchas veces, ¿verdad? Porque el reino de los cielos, una de sus cualidades o especificaciones es paz. Sí, paz. Porque Jesús es el rey de paz, ¿verdad? Entonces, una de las cualidades del reino es prosperidad, es abundancia, ¿verdad? Pero entender qué abundancia, qué prosperidad, ¿a qué se refiere con paz? ¿Verdad? Porque paz no es que no hayan problemas. La paz del Señor no es estar confiando en Él en medio de las dificultades. Darle el control a Él. Darle el control a Él. Porque hay tribulación, pero yo tengo paz. Yo tengo la paz del Señor. Y, o sea, en otras palabras, yo confío en que Dios va a hacer algo. Yo confío en que Dios va a cambiar las cosas. Yo confío en que aún si no las cambia, porque también puede ser de que muchas veces nosotros predicamos positivismos, predicamos optimismo. Es que si tú crees en Dios, Dios puede mejorar tu problema. ¿Y qué tal si su voluntad no era mejorarlo, sino realmente empeorar las cosas?
para incomodarte y poder alinearte al plan que Él tiene para ti. Fíjate que el pastor decía en la iglesia, y me gustó mucho porque decía, si te incomoda, y lo platicábamos en el grupo que vamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que de hecho nos la pasamos muy bien en el grupo. Pero bueno, el pastor decía en la iglesia, y decía, si te incomoda, es porque vas en el camino de tu llamado. Jesús nunca estuvo cómodo. Exactamente. Jesús en Jerusalén pudo haber asentado su ministerio perfectamente, pero él salió a Galilea, él salió a otras islas, él predicaba, él salió, yo creo que sí visitó islas, ¿no? Ciudades y todo lo que estaba alrededor de donde Él estaba. Capernaum, estuvo en varias ciudades y Jesús nunca estuvo cómodo. Eso implicaba caminar, eso implicaba inversión, Versión, eso implicaba incomodidad, enseñanzas, culturas, romper culturas, adaptarse a las culturas. En Galilea fue cuando le sale el Gadareno al encuentro, aún rompiendo culturas, porque los cerdos en Galilea era como que una herramienta muy fuerte en la prosperidad de Galilea, en la economía de Galilea. La economía se movía a través de los cerdos. A través de los cerdos, exactamente. Entonces, a los cerdos fueron lanzados la legión de demonios, como diciendo, ustedes tienen en la confianza donde ustedes tienen, el enemigo te va a atacar. El enemigo te está atacando, correcto. Entonces ahora yo vengo con un nuevo reino que ya no dependan de las cosas que tienen a su alrededor, de lo que siempre has dependido. Sí. Ahora van a depender de mí. Y si lo traemos hoy en día, nosotros podemos tener confianza en muchas cosas. Podemos tener confianza en nuestra familia, podemos tener nuestra confianza en nuestro trabajo, en un carro, muchas veces tenemos confianza aún en nuestro pastor, en nuestra pastora. ¿En dónde no podemos tener nuestra confianza? Y ahí considero de que no le estamos dando la oportunidad de que Cristo sea el primero o la primera instancia en la que yo debo confiar. Sí, estás dependiendo tanto de algo que estás dejando a un lado a Dios. Por supuesto. Y se pierde el estilo de vida, porque el Evangelio Jesús lo presentó como un estilo de vida, más no como una dictadura. Porque Él dijo, ustedes son libres de vivir como ustedes quieran, pero tengan en cuenta que yo vine a darles vida y vida en abundancia. Yo no solo vine a decirles, esto tienen que hacer. Yo vine a cumplir la ley. Yo vine a hacer lo que ustedes no podían hacer. A ustedes se les han puesto cargas que no pueden llevar. Y muchas veces al depender de nuestro trabajo, al poner nuestra confianza en personas, en humanos, venimos a poner nuestra confianza en plataformas que no son estables, en plataformas que no tienen un fundamento claro. Entonces, cuando nosotros tenemos como fundamento la palabra de Dios, bien dijo Jesús, que es como un hombre que pone su casa, que construye su casa sobre la roca, que cuando vienen tormentas, que vienen a inestabilizar todo lo que está alrededor de nosotros, no se cae, pero es porque su fundamento estuvo en la palabra de Dios. Miren, uno que habla mucho de la vida de Jesús, y yo considero que da muchos factos acerca de lo que Jesús hacía, es Juan, empezando desde que empieza su libro, ¿verdad? Sí. Porque miren, aquí en Juan, desde el capítulo 1, empieza hablando, en el principio era el verbo, ¿verdad? O sea, la perspectiva que te da diferente a los otros evangelios de Jesús. Y te dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ahí vemos que en el principio el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Hablábamos detrás del podcast algo, vos lo mencionabas. Sí. ¿Verdad? Y decías de que cada versículo, bueno, es facto tuyo, así que decilo. Lo digo. Se los voy a decir, pero ahí lo comparten, porque yo digo algo. ¿Qué hubiera pasado si Pablo se hubiera guardado todo lo que Dios le reveló? Todo lo que el Espíritu Santo le reveló. No tendríamos casi la mitad del Nuevo Testamento. Pues esto yo lo escuché de un pastor y decía, en cada versículo de la Biblia podemos ver reflejada la persona de Jesús.
¿Y a qué me refiero con esto? Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el que los alimento, yo soy la palabra. Y al ser Jesús la palabra, todo lo que está dentro de la Biblia, todo lo que está en este libro, tiene que edificarnos y regresarnos al reino. Jesús en el Nuevo Testamento vino a revelar todo lo que en el Antiguo estaba escondido o estaba representado en figuras. Pues de la misma forma es la palabra de Dios. La palabra de Dios esconde a Jesús para que nosotros podamos buscarlo, para que podamos tener esa intencionalidad de poder encontrarnos con Dios. Y por eso Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, busquen, indaguen y investiguen, porque ahí van a encontrar la vida eterna. Ahí me van a encontrar a mí, y todo aquel que me mira a mí tiene vida eterna. Sí, mencionabas algo muy importante, y es que Jesús es la vida eterna para nosotros. De hecho, la palabra de Dios son las palabras de Dios escritas. Y dice, hablando siempre de lo que hablábamos del capítulo 1, dice el verso 7, este vino por testimonio. Un testimonio es, ¿cómo podemos definir testimonio? Como por... Yo escuchaba que el testimonio era como evidenciar algo que Dios hizo. Excelente. Entonces, él vino por evidencia, ¿verdad? Es como una evidencia, un testimonio es una evidencia. Y dice, para que diese testimonio de la luz. Qué bonito, ¿va? Porque ya te da a conocer. Ya te da diferente perspectiva, sí. Porque él te va a comprobar de que la luz existe. ¿Por qué te puedo decir la luz existe? Entonces, ¿qué dice? O sea, en el principio era el verbo era con Dios, ¿verdad? En el verso 5 decía, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí te estoy contando algo. Sí. Vos no estuviste en el principio. Me están dando el contexto. Exacto, el contexto, pero ¿cómo podemos evidenciar de que la luz existe? Porque el Hijo de Dios vino con nosotros. Por eso es que dice en el 7, ¿verdad? Para testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Sí. ¿Verdad? O sea, la luz en el principio estaba, ¿verdad? Pero la luz se hizo carne entre nosotros y fue evidencia del poder de Dios desde la creación hasta el momento en que él fue creado. Sí, ¿verdad? Qué buenísimo. Yo siempre pongo un ejemplo y lo voy a dar como facto, ¿verdad? Y es como papá y mamá, ¿verdad? Porque me saltaría un poquito en doctrina, pero ustedes lo pueden leer en casa, en Filipenses capítulo 2, lo que les voy a decir ahorita. De repente tal vez ponemos los versos de lo que yo voy comentando, pero, o si alguien puede buscar Filipenses 2, y solo que hace. Pero bueno, entonces yo siempre pongo este ejemplo como papá y mamá, ¿verdad? Por ejemplo, Yeshua tiene a su pareja, ¿verdad? Y tiene un hijo con ella. Ya me exhibiste. Ay, ya me exhibiste. No pudieron saber las chicas. Aquí vamos a poner una foto. Bueno, entonces papá y mamá. Papá tiene 100% su ADN, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, mi papá, aprovechando, quiero mandarle un saludo a mi papá, que me lo ha estado pidiendo en los podcasts. Saludos, Marvin. Yo lo bendiga. Y bueno, siguiendo con el... Me gusta todo. Gracias, papá. Pero bueno, entonces sigamos. Entonces está mi papá y está mi mamá. Mi papá tiene 100% su ADN y mi mamá tiene 100% su ADN. Sí. Cuando ellos dos decidieron procrearme a mí, salí yo, ¿verdad? Entonces, el ADN de mi papá con el 100% del ADN de mi mamá se juntaron. Y ese 100% de cada uno formó a Luis. Entonces, dentro de Luis existe el 100% de Marvin y existe el 100% de mi madre. Así es. Así es. Entonces, yo soy la mezcla de ellos dos. Cuando Jesús nació es lo mismo. El 100% de Dios y el 100% de la humanidad de María se unieron. Y fue concedido Jesús, que Jesús en ese momento fue 100% hombre y 100% Dios. 100%. Por eso es de que en Filipenses 2. ¿Ya lo tienen? Vemos de Biblia. Gracias. Por eso es de que dice, miren lo que dice acá bien bonito. En el verso 5, capítulo 2, verso 5 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
No, o sea, él era Dios, por eso lo acabamos de leer en Juan. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, él antes era Dios, él antes era, todo lo que fue creado fueron palabras. Y esas palabras creaban vida. ¿Es Jesús? Era solamente Dios. Era solamente Dios. Pero al unirse a María, por decirles así, en ese momento, por obediencia, él se hizo igual a mí. Se hizo igual a mí. Entonces, él como que bajó su rango, por decirles así. No exactamente, pero él bajó su rango por obediencia. Se humilló. Porque él entre dioses, dice la Biblia que Dios entre dioses, dice, ¿habrá algún Dios fuera de mí? No existe. De hecho, la palabra correcta es llamarle ídolo a todo aquel que no es Dios en sí, que no es Dios, nuestro Dios, YHWH. Entonces, a todo aquello que está fuera de él se le llama ídolo. No es un Dios, no tiene el poder que tiene Dios. ¿Verdad? Es el único, o sea, es el único. Si hay otro que se mencione como Dios, no existe, o sea, es una palabra incorrecta. Es una mentira. De hecho, voy a tirar un facto. El único que tiene el poder para perdonar pecados se llama Cristo Jesús. No hay nadie fuera de él para perdonar pecados. Entonces, desde ahí podemos ver de que él ya tiene un poder que ningún Dios puede tener. Entonces, regresando al punto y para ir hablando un poco del facto y no hablar tanto, dice que él se hizo el cual, siendo en el verso 6 de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ya se había degradado, ¿verdad? Porque ahora tenía el ADN de nosotros, sino que se humilló. Y aún así dejó que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, y todo por amor. Todo por amor. Entonces, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el cual nombre al mencionarse se arrodillan los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús, se doble toda la tierra, los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Interesante. Interesantísimo, porque entonces ya lo vemos de alguna manera como, bueno, ahora él sí, o sea, en su naturaleza se despojó de ella, pero ahora nosotros podemos tener acceso a la gracia y a las misericordias de Dios. Es que eso que decís es sorprendente porque... Buenísimo, o sea... Sí, y te hace como que comprender un poco más la condición que como humanos tenemos. Y como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos justificados gratuitamente gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. O sea, gracias a que Jesús se humilló, se rebajó, nosotros hoy podemos tener acceso a la presencia de Dios. Podemos ser llamados hijos de Dios. Gracias a Jesús podemos ser constituidos hijos de Dios. No adoptados, sino hijos. O sea, somos hijos de Dios gracias a Jesús. Y eso que leíste, esta es una de mis partes favoritas de la Biblia, porque me hace no solo recordar lo que Jesús hizo por mí, sino lo que Jesús ahora me proporciona. Porque gracias a Jesús yo puedo recibir autoridad. Por supuesto. Porque Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y qué poderoso que podemos pedir cualquier cosa al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Es mi mediador. Es tu mediador. Pongan ahí en los comentarios, soy perdonado o soy hijo de Dios. Escriban cómo se sienten ustedes percibidos por Dios. ¿Quién es Dios para ustedes? ¿Y quiénes son ustedes para Dios? Mano, y de lo que hablas, yo les pregunto a ustedes, ¿qué beneficios me brindó Jesús o qué regalos me dio Dios? Por gracia, ¿verdad? Que es un regalo inmerecido. Ahora que Jesús resucitó por mí y ahora tenemos un acceso, dice la Biblia, hacia el trono de la gracia gratuitamente y las veces que pueda, ¿verdad? Cualquier momento. Ahora yo puedo estar delante, hablar con Dios, cosa que antes estaba en enemistad del mundo con Dios. Ahora yo puedo ser llamado como Abraham, amigo de Dios, directo, ¿verdad? Y qué tremendo, porque solo les voy a decir esto, porque dice Hebreos 11.
y de los cuales y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio hablando de los héroes de la fe, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de Dios. Yo tengo mejores beneficios que aquellos grandes. Solo tenían probaditas, ¿no? Exacto, tenían probaditas y es bien complicado porque Pedro lo menciona. Tal vez no llamarle complicado, lo siento, sino que es llamarle de alguna manera beneficioso y a la larga para ellos no tanto, porque Pedro lo menciona y dice que ellos indagaban cuando profetizaban acerca del Hijo de Dios o de las cosas que hoy en día nosotros tenemos. Ellos decían qué es de lo que hablamos. Dice que ellos iban a las escrituras y en las escrituras dice la Biblia de que ellos revisándolo se encontraban de que no me acuerdo. O sea, ellos revisando las escrituras se encontraban de que no era para ellos, sino que tenían para esperarnos a nosotros. Ellos tenían que esperar hasta la venida de Cristo para que todos ahora pudiéramos gozar de eso. Y antes me recuerdo que, no recuerdo bien, pero tenían que llegar al lugar santísimo para tener comunión con Dios. O sea, imagínate, o sea, no eran todas las personas como hoy en día. Por ejemplo, vos puedes tener intimidad a cualquier hora con Dios. Y antes era como, esperemos, Era un método, un proceso, o sea, era una vez al año para perdonar pecados. Una vez al año. Ahora vos venís, te arrodillás, o no sé cómo lo hagan ustedes. Vas caminando y perdóname, Padre. Perdóname por mis pecados y pues, o sea, es más fácil ahora gracias a Jesús, vamos, porque como Él es el mediador. Dice de que el mayor siempre va a bendecir al menor. Y Abraham en ese momento era una de las máximas autoridades sobre la tierra. No había alguien arriba de Abraham, ¿verdad? Todavía se llamaba Abraham, todavía no había sido bendecido por Dios para cambiarle el nombre. Entonces, Abraham decide en ese momento entregarle los diezmos a Melquisedec y lo bendice. Entonces, aquí en Hebreos dice, en el verso 11 del capítulo 7, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría uno de que se levantase otro sacerdote? Entonces, ahí sigue leyendo y todo. Entonces, para adelantar un poco, dice en el verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e inbeneficencia. Entonces, ¿qué quiere entender eso? De que el sacerdote cambia, la ley del sacerdocio cambia. Pero como este sacerdote no cambia, vive para siempre, el sacerdocio es eterno. Entonces, todos los beneficios que nosotros hablamos hoy que tenemos con Jesús no se pueden quitar porque el sacerdocio vive para siempre, según el orden de Melquisedec. Sí, o sea, Él nos dio el beneficio de hacerlo todo. O sea, nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Él, obedecer su palabra. Le preguntaron a Jesús, ¿cómo resumís la ley? ¿Cómo resumís la palabra de Dios? ¿Cómo resumís la Torah? Ama a Dios con todo lo que tengas, todo lo que hagas, hazlo para Él. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. La base de todo es el amor, el poder ser consciente que lo que tengo, lo que puedo lograr, no es por mis fuerzas. Cuando tú te pones en la posición de que no tenés ningún mérito de nada de lo que tenés, empiezas a tratar a las personas como a ti mismo. Exactamente. Empiezas a perdonar más fácil, empiezas a amar a las personas que te desean el mal, empiezas a bendecir a tus enemigos, pero es porque uno empieza a ver la gracia de Dios que yo no lo merecía, porque yo tengo el poder, nos hacemos creer, porque yo tengo el poder para juzgar, porque yo tengo el poder para no perdonar. Eso no es así. Entonces Jesús nos da esa bendición de poder ser recibidos por su gracia, por la gracia de Dios, y poder ser perdonados. Y les digo, esta sección es una de las que más me gusta porque podemos hablar de lo que hemos aprendido. Uh-huh. Y te motivamos a ti también que puedas compartir. Y es un mandato, la gran comisión. Vayan y enséñanle a los demás lo que han aprendido. Llevemos las buenas nuevas. Sí, las buenas noticias, decirles, tú que
piensas que no vas a ser sanado, Dios te va a sanar. Tú que pensás que vas a vivir en escasez, Dios te puede bendecir y te puede levantar de esa condición. Tú que no logras perdonar a tu papá, a tu mamá, Dios puede llenar ese corazón de amor para poder hacerlo. Pero es cuando tú reconoces que necesitas de Él. Y bien lo dijo Jesús, una característica de un ciudadano del reino de los cielos es reconocer nuestra necesidad. Sí. Dichosos ustedes, los pobres en espíritu, ustedes que entienden la necesidad de estar cerca de Dios, porque de ustedes es el reino de los cielos. Súper, me gusta bastante. Y también cuando Jesús te haga libre, pues al igual que todos nosotros, compartir el evangelio. Dar gracia de la que hemos recibido. Sí, o sea, eso es muy bonito porque si yo perdono, Dios me hizo libre de alguien que yo perdoné, ¿verdad? Entonces yo puedo decirle con toda seguridad a alguien más, perdonar, porque mira lo que me pasó a mí. O sea, no, todo lo que te pasa en la vida no es porque sea mala la vida o algo esté mal, ¿verdad? Algo esté hackeado, sino que es un propósito de Dios, por más fuerte que sea o difícil que parezca, es un propósito de Dios. El gadareno, siendo un hombre endemoniado, pueda testificar luego de haber sido endemoniado, de haber sido libre. Y nunca hubiera él testificado, nunca hubiera sido él usado en evangelismo, siento yo, si él nunca hubiera sido libre. Si él nunca hubiera estado cautivo, nunca hubiera él tenido el privilegio de poder compartir las buenas noticias. Tuvo que pasar un proceso para poder llevar la noticia. Qué bueno que pudiste estar con nosotros. Te amamos, aunque no te conozcamos. Eres especial y te digo, para Dios eres más especial. Así que deja tu comentario, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y por favor vea nuestras redes sociales, ya que subimos contenido especial para ustedes. El contenido que ves acá no es el mismo que ves en Instagram ni en TikTok, así que esperamos poder verte ahí. Más allá del púlpito oficial te está esperando. Y recuérdate que este es tu podcast favorito. Así que, qué bueno verte. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.